Bienvenidos un día más a Hablemos de Vapor. Hoy vamos a entrar en una de esas decisiones que en muchas plantas se toman rápido y se sufren despacio. La elección del intercambiador. Y quiero empezar por una idea que puede sonar incómoda, pero es verdad. Cuando una planta dice que está eligiendo un intercambiador, muchas veces cree que está eligiendo un equipo para calentar, pero no. Está eligiendo bastante más que eso. Está eligiendo cómo va a convivir con el ensuciamiento, cómo va a sufrir a carga parcial, cuánto margen le deja al control, qué facilidad tendrá para limpiar, qué espacio va a ocupar el problema y, en el fondo, qué tipo de excusas va a empezar a fabricar dentro de 2 años, cuando alguien diga, en teoría esto debería ir mejor. Esa es la verdad de hoy. No eliges un intercambiador, eliges el tipo de problema que estás dispuesto a tener en operación. Y esto conviene decirlo así, sin maquillaje, porque durante mucho tiempo se ha tratado esta decisión como si fuera una comparación de catálogo. Placas, carcasa y tubos, doble tubo, serpentín, camisa, como si todos fueran versiones distintas de lo mismo. Como si bastara con ver cuál cabe mejor, cuál gusta más o cuál queda más moderno en la reunión. Así es como se toman decisiones mediocres con apariencia de criterio. Porque un intercambiador no se selecciona bien cuando da la potencia. Se selecciona bien cuando sigue funcionando con dignidad cuando llega a la planta real. Y la planta real, ya lo sabemos, no es limpia, ni lineal, ni obediente. La planta real arranca mal, trabaja en parcial, se ensucia, cambia de producto, tiene inercias que nadie modeló del todo bien y también tiene operadores que no quieren teorías, quieren que aquello responda. Así que hoy no voy a ordenar este episodio como una lista de familias técnicas. Lo voy a ordenar como debería pensarlo una planta seria. Primero, ¿qué pregunta hay que hacerse de verdad? Segundo, ¿qué resuelve cada familia y qué te hace pagar? Y tercero, ¿cuáles son los errores más caros al seleccionar? Porque si esto no se piensa así, acabas eligiendo por costumbre, por miedo o por Excel. Y los tres son malos consejeros. Cuando alguien se plantea qué intercambiador usar, muchas veces arranca por aquí. ¿Qué transfiere mejor? ¿Cuál ocupa menos? ¿Cuál es más robusto? ¿Cuál es más barato? Son preguntas legítimas, pero son secundarias si van solas. La pregunta principal debería ser otra. ¿Qué necesita de verdad este servicio para funcionar bien todos los días y no solo el día de la puesta en marcha? Esa es la pregunta. Y esa pregunta obliga a mirar cosas mucho menos glamurosas, pero mucho más decisivas. ¿El proceso ensucia mucho o poco? ¿La carga es estable o variable? ¿Hay que limpiar con frecuencia? ¿La pérdida de carga importa mucho? ¿Necesito una respuesta rápida o estabilidad por encima de todo? ¿Voy a trabajar muchas horas en parcial? ¿Tengo espacio o voy apretado? ¿El lado de vapor está bien pensado o simplemente está? ¿Y mantenimiento? ¿Va a convivir con ese equipo con cierta paz o con rencor acumulado? Porque una cosa es diseñar para que el equipo caliente y otra muy distinta es diseñar para que la planta no lo odie. Empecemos por el tubular o doble tubo. El doble tubo es una solución honesta y eso en ingeniería ya tiene mérito. No intenta parecer lo que no es. Un fluido circula por dentro, otro por el anular, muchas veces en contracorriente. Térmicamente tiene lógica. Es fácil de entender, es fácil de seguir y cuando el servicio está acotado, cuando la carga no es descomunal y cuando quieres modular por tramos, puede ser una solución muy buena. Esa es su fuerza. No te deslumbra, no pretende seducirte, simplemente funciona bien cuando el problema está bien delimitado. Pero aquí aparece la trampa. Hay gente que ve esa limpieza conceptual y se enamora demasiado rápido de ella. Porque cuando la carga térmica crece, cuando necesitas capacidad, cuando el número de módulos empieza a dispararse o cuando el espacio se vuelve una restricción real, el doble tubo empieza a enseñar sus límites. Lo que era elegante se vuelve largo, lo que era simple se vuelve repetido y lo que era claro se convierte en una colección de piezas, uniones y metros. Dicho sin rodeos, el doble tubo suele ser muy bueno cuando el problema no ha crecido demasiado. Cuando el problema ya es industrial de verdad, muchas veces deja de ser el caballo ganador. No porque sea malo, sino porque ya no está jugando en su liga. Y esto conviene recordarlo porque pasa mucho. Se le pide a una tecnología que resuelva un problema para el que nunca fue la mejor candidata. Y luego
se culpa a la tecnología, como si el equipo hubiera traicionado el proyecto, pero no, el proyecto fue el que pidió mal. Vamos con el gran clásico, el carcasa y tubos. Si hubiera que elegir una tecnología que representa la lógica industrial de toda la vida, sería esta. No triunfa porque sea el más bonito, no triunfa porque sea el más moderno, triunfa porque aguanta. Aguanta condiciones duras, aguanta servicios difíciles, ensuciamientos razonables, cultura industrial. Y esto último no es una broma. En muchas plantas sobrevive no solo por robustez mecánica, sino por robustez cultural. La gente sabe convivir con él. Ingeniería lo entiende, mantenimiento lo conoce, producción lo tolera. Y eso ya es media vida ganada en industria. Además, es configurable, flexible, adaptable, permite jugar con pasos, materiales, orientaciones, y eso le da una ventaja muy seria. Tolera bastante bien la realidad imperfecta. No siempre es la opción más compacta y no siempre es la más brillante en eficiencia aparentemente, pero sí es muchas veces la más seria cuando la planta exige dureza y margen. Ahora os cuento la parte incómoda. Como el carcasa de tubos tiene fama de fiable, a veces se usa como refugio mental, no como decisión pensada. No nos compliquemos, ponemos un carcasa de tubo y eso siempre funciona. En cuanto aparece esa frase, debería encenderse una alarma, porque eso siempre funciona en industria suele querer decir una de dos cosas: o no has analizado suficiente o ya estás aceptando rendimientos mediocres como normales. Y eso es peligroso. Un carcasa tubo mal elegido puede darte exactamente los mismos disgustos que cualquier otra tecnología. Puede fallar por ensuciamiento mal estimado, puede fallar por mal reparto, puede fallar porque el equipo trabaja lejos del nominal casi todo el tiempo, porque el lado vapor se trató como si se resolviese solo, y luego pasa algo muy típico en planta. Se diseña regular, se opera como se puede y al final se culpa al equipo. El equipo, por desgracia, no suele tener derecho a réplica. Quédate con esto. Robusto no significa infalible. Significa que te perdona más, pero no te perdona del todo. Vamos ahora con el de placas. Este es el ejemplo perfecto de una tecnología que en el contexto adecuado puede parecer casi insultantemente buena. Son compactos, muy compactos, dan mucha superficie de volumen, generan turbulencias, ofrecen coeficientes de transferencias altos y responden rápido. Cuando el servicio es limpio, cuando el mantenimiento acompaña y cuando la operación no los maltrata. Puede ser una maravilla. Y por eso seducen tanto, porque representan muy bien la fantasía técnica moderna. Mucha transferencia, poco tamaño y sensación de eficiencia elegante. Son un poco como el alumno brillante de la clase. El problema, claro, es ver cómo se comporta luego fuera del aula, porque las placas exigen madurez. No basta con admirar sus virtudes. Hay que saber si tu proceso merece esas virtudes, o las va a destrozar en 6 meses. En cuanto entra ensuciamiento serio, sólidos, operación dura, mantenimiento flojo o condiciones menos amables, la historia cambia. La compacidad deja de impresionar tanto cuando el servicio te obliga a sufrirla. La alta transferencia deja de ser tan sexy cuando el equipo se vuelve demasiado sensible para planta real. Y aquí aparece una torpeza industrial muy repetida. Se eligen placas porque en la reunión suenan avanzadas, compactas y eficientes, sin mirar con suficiente crudeza si el servicio es compatible con esa sofisticación. Hay plantas que las aprovechan de maravilla y hay plantas que convierten esa decisión en un matrimonio mal avenido desde el primer día. No por culpa de las placas, sino por culpa del autoengaño previo. Así que la frase aquí sería esta: una tecnología brillante en un servicio equivocado es una mala decisión con buena prensa. Vamos con otra familia. Serpentines internos, camisas de reactor, medias cañas, superficies calefactoras integradas con el propio recipiente. Aquí la lógica cambia. El intercambio no está al lado del proceso, está metido en su arquitectura. Y eso puede ser muy valioso en reactores, depósitos calefactados, procesos por lotes o equipos donde el recipiente forma parte del tratamiento térmico. Esta integración tiene mucho sentido. Acercas el calor a donde importa, simplificas ciertas cosas y haces que el intercambio forme parte natural del proceso. Hasta ahí, bien, pero el precio existe. Muchas veces dependes mucho del mezclado interno.
La homogeneidad no siempre es tan buena como se supone. Modificar área o geometría después es casi imposible. Y si el drenaje se pensó regular, el problema se queda incrustado en el corazón del proceso. Aquí ocurre bastante una fantasía humana muy curiosa. Como algo está integrado, se asume que está mejor resuelto. No, integrado no significa inteligente, significa integrado. La termodinámica, por desgracia, no concede puntos por diseño bonito. Si te fijas, todas estas tecnologías te ofrecen algo potente. Simplicidad, robustez, compacidad, integración, y todas te hacen pagar algo. Espacio, sensibilidad, ensuciamiento, rigidez, mantenimiento, limitaciones operativas. Por eso, el problema no es elegir lo que más te guste. El problema es elegir qué peaje soporta mejor tu planta. Eso es seleccionar con criterio. Y ahora sí, la parte más útil, donde se equivoca la gente de verdad. Pecado número 1. Elegir por costumbre. Este es el rey. Se repite la solución anterior. Se copia lo que ya había. Se hereda la lógica del proyecto de hace 10 años. Y se llama experiencia a lo que muchas veces es simple inercia. No siempre sale mal, pero cuando sale mal, sale durante mucho tiempo. Porque una mala costumbre industrial no explota, se queda. Y luego aparece esa frase tan típica. Bueno, esto nunca ha ido del todo fino. Claro, porque nació regular. Pecado número 2. Diseñar para la foto y no para la película. Muchos equipos se seleccionan para el punto nominal, la foto bonita. Todo cuadra, los números salen, el láser sonríe, el proyectista duerme tranquilo. Pero la planta no vive en una foto. La planta vive en una película. Arranca, para, cae, sube, cambia, se ensucia, se desvía. Y ahí empiezan las miserias. Si el equipo solo va bien en nominal, no has elegido una solución industrial. Has elegido una postal técnica. Pecado número 3. Tratar el ensuciamiento como una molestia menor. Error grave. El ensuciamiento no es una anécdota, es una variable de diseño. Si la desprecias, el equipo no tiene por qué romperse. Hace algo peor. Empieza a rendir menos y la planta se acostumbra a ello. Y cuando una planta se acostumbra a rendir mal, ya no tienes solo un problema térmico, tienes un problema cultural. El ensuciamiento tiene además una mala costumbre. No suele entrar gritando, entra en silencio, se instala y cuando miras alrededor ya está viviendo contigo. Pecado número 4. Pensar el lado de proceso y dejar el lado de vapor en piloto automático. Este es demoledor. Hay proyectos muy cuidados por un lado y abandonados por el otro. Se piensa el proceso, se calcula el intercambio, se afina el equipo y luego el lado de vapor se trata como si fuera una tubería con buenas intenciones. Error. El condensado tiene que salir y el aire tiene que irse. La válvula tiene que modular. La carga parcial tiene que estar contemplada. Si no, has comprado un buen equipo para meterlo en un sistema mediocre. Pecado número 5. Comprar barato y operar caro. El clásico. Se ahorra en CAPEX, se celebra el número y luego se paga durante años en consumo, limpieza, mantenimiento, tiempo improductivo y frustración operativa. Eso no es optimizar. Eso es trasladar el dolor al futuro, con una presentación bonita en el presente. Y aquí está el punto que casi nunca se explica con suficiente claridad. Elegir mal un intercambiador no es solo un problema técnico, es una forma de deteriorar el negocio. Te afecta en consumo específico, en tiempos de calentamiento, en estabilidad, en capacidad real, en merma, en intervención manual, en mantenimiento y en emisiones por toneladas producidas. En otras palabras, cada vez que eliges mal un intercambiador, no compras solo un equipo peor, compras una operación peor. Y eso sí cuesta dinero, aunque muchas veces no aparezca ordenado en la misma línea del Excel. Así que hoy no había que memorizar una lista de equipos, había que entender algo bastante más importante. Había que entender que cada intercambiador trae consigo una promesa y una factura, que ninguno es perfecto, que todos resuelven algo y comprometen algo, y que seleccionar bien no consiste en preguntarse cuál calienta más, sino cuál se rompe menos con la realidad concreta de tu planta. El doble tubo puede ser muy serio cuando el problema está acotado. El carcasa tubo sigue siendo el gran clásico porque tolera barro industrial. Las placas pueden ser extraordinarias si el servicio las merece. Y las superficies integradas tienen sentido cuando el proceso pide esa cercanía.
siempre que no confundas integración con magia. Pero por encima de todo, quédate con esto. No eliges un intercambiador por sus virtudes aisladas, lo eliges por cómo soportan los defectos reales de tu planta. Y esa sí es la pregunta incómoda. En el próximo episodio vamos a entrar justo donde muchas buenas selecciones se arruinan: la válvula de control, el condensado, los gases no condensables y la operación real. Porque puedes elegir un buen equipo y destruir su rendimiento igualmente con un mal gobierno del sistema. Y ahí, créeme, muchas plantas pierden rendimiento sin ni siquiera enterarse del todo. No eliges un intercambiador para el proceso ideal, lo eliges para la planta real. Y la planta real siempre acaba diciendo la verdad. Gracias un día más por escuchar Hablemos de Vapor.